Bueno, eso, buenos días, tardes, noches, depende de cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más al Suena la Bola y bienvenidos a un Suena Old School, porque hoy tenemos las dos mezclas Old School, Jaime, es decir, tenemos el análisis de lo que fue la victoria del Girona por 1-0 ante el Polideportivo Ejido, entre tú y yo, tuya y mía, y luego charlaremos con un futbolista que no es de la plantilla, que ya saben que en la primera y segunda temporada, más en la primera, hablábamos con futbolistas de los rivales, traíamos periodistas de otros sitios o traíamos jugadores antiguos. Hoy, por no saturar, porque al final ya hemos tenido a toda la plantilla, ¿no? Y al final, pues las preguntas se nos repiten muchas veces. Pues vamos a contar con una persona que esperemos que también pues avive un poquito el sentimiento de yeclanía o de yeclanismo, de como se quiera decir ese sustantivo, en favor del aficionado del yeclano de cara al partido del sábado, que va a ser importantísimo. Por ello, luego estará con nosotros Fran Martínez. He presentado todo sin acompañar al que va a estar durante todo el rato, así que, Jaime, ¿qué tal? Hola a todos, muy buena, pues mejor después de la última victoria contra el Ejido, teniendo en cuenta que sigues dependiendo de ti mismo, que puedes depender de fallos de otros tres rivales, no de uno ni de dos. Sí. Y nada, confiante que igual que Fran Martínez con esta camiseta anotó en aquel partido que puso al Yeclano en playoff, si no recuerdo mal fue el primer partido donde se entró en playoff en esa temporada. Pues nada, esperar que volvamos a entrar en playoffs en Granada y ya para no salir. Pues eso, luego tendremos a Fran Martínez, como ha dicho Jaime, marcó en la primera victoria y única, creo, del Yeclano en la ciudad deportiva de Granada por 2-3 en aquella 19-20 y comentaremos con él, pues, los símil que hay de esa temporada con esta, cómo fue un poquito de ello, una charlita de 10-15 minutos y también sobre su ascenso porque viene de ascender el pasado domingo con el Orihuela a la segunda federación. Lo que hay que comentar ya, Jaime, es lo importante que es lo del pasado domingo. El Girona Deportivo volvió a la senda de la victoria después de tres partidos. Lo hizo ganando por 1-0 ante el Polideportivo Elegido en un partido en el que no nos libramos de sufrir, pero del que podemos sacar varias sensaciones positivas o varias conclusiones beneficiosas de cara al futuro del Yeclano. Sí, lo dijimos la semana pasada, lo decía Adrián en la previa también, era una final y como tal final se pasó mal, se sufrió, se pidió la hora Sí. y se ganó, que las finales se ganan. Era un partido complicado por el hecho de que. Es verdad que entramos del partido, para mí, la segunda parte, hay un tramo en el que el Chiclano se cae un poquito o no le aguanta mentalmente, los ánimos no le aguantan, pero es verdad que era un partido complicado, en cuanto a ánimo me refiero al miedo que pueda tener, pero era un partido complicado porque venías de 3 semanas dubitativas y sobre todo venías de haber tenido un fallo grosero en la Constitución, por lo que las dudas se agigantaban un poquito y yo creo que eso cortó cierta parte del fútbol del Yeclano. Sí, yo creo que al final pesó mucho la cabeza en el partido, más de lo debido, por todo eso, por todos los fantasmas que venían del partido del Cádiz, donde se fue ganando y se acabó empatando, Sí. de no ganar en Antequera, de haber perdido también otro partido anterior. Al final el equipo necesitaba ganar y era consciente de lo que decíamos, que era una final. Por lo tanto, cuando el equipo se vio arriba en el marcador y se vio que el Ejido estiraba un poquito las líneas, se contuvo y ahí hubo un momento en que temblaron un poquito las piernas. Por hacer un guión del partido, el Yeclano sale bien, bajo mi punto de vista sale bien al partido, tiene dos, tres córneres nada más empezar, un par de ocasiones, aunque sin excesivo peligro, luego llega una jugada fatídica en la que vuelve a tener un despiste defensivo, el Yeclano atrás, que verá que se mantiene la portería cero y es una noticia que tenemos que resaltar porque llevaba llegando 6-7 jornadas sin hacerlo, pero algún que otro despiste defensivo sí que hubo. Y después de ese despiste que provocó el mano a mano de Alex Cardó, el Yeclano se cae un poquito, Jaime, o al menos se igualan las fuerzas, porque imagino que de nuevo pesa un poco el factor mental después del susto. Sí, yo creo que todo el partido estuvo muy marcado por eso, por el miedo a que no nos hicieran daño. Al final, el Ejido tenía jugadores muy importantes como Escardó, que Sí. para mí es quizás de los 10 mejores extremos izquierdos de la categoría. Sí. Y el equipo sabía que podía sufrir. Además, tenía la baja de última hora de Álvaro González, que suele ser el lateral derecho titular. Entró Javi, que también lleva muchos minutos,
pero quieras que no, y al ser tan a última hora el equipo se resintió, pero supo reaccionar bien. O sea, yo creo que bueno, encuentra la reacción con ese penalti. Se ha quejado mucha gente. Es el penalti idéntico que le pitan al Yeclano en Sanlúcar de Barrameda. Así que si asumimos que el de Sanlúcar era porque para mí lo era, este también era penalti. Marca Diego Ruiz de penalti. Y se cumple, Jaime, eso que tú comentaste en una narración de Teleyecla Radio, que siempre que marca Diego Ruiz el Yeclano gana. Sí, al final el capitán, el guardián enmascarado de la temporada pasada, cuenta sus goles por victoria. Anotó muy bien el penalti y ahí el equipo se tranquilizó y pasó un tramo de partido que estuvo, que para mí fue el mejor tramo de partido desde el gol hasta el descanso. Sí, ahí controló el Chiclano el encuentro, arranca la segunda parte, vuelve a tener ocasiones, pero ya empieza el partido a ser un ida y vuelta que no le convenía nada al Yeclano, que hay que ser sincero, a todos nos tenía acojonados porque veníamos del partido de Cádiz y decíamos, joder, con este ida y vuelta a ver si vamos a volver a ver que al Yeclano se le escapa los 3 puntos. La realidad es que se producen los 3 cambios, entran Costa, Riquelme y Luispa, sobre todo los Se dos. produjeron 4 cambios también, porque el árbitro también empezó a pitar un poquito raro. Boris recibió inmensidad de faltas que no pitó en ningún momento. Y ahí el equipo cada vez se le veía sufrir más. Sí, eso es verdad que todas esas faltitas pues decaían de otro lado. Yo creo que el árbitro en general no estuvo acertado ni para el Llegado ni para el Policido. Pero, pero es verdad que influyó. Y decía que entran esos 3 cambios, sobre todo Riquelme y Luispa, para mí aportan muchísima competitividad y saber estar al equipo. Me gustó mucho ver a Luispa con esa madurez en un tramo final de partido tan importante para el Yeclano. Y a partir de ahí en el 85 ya no pasa nada y, joder, teníamos el susto de que estamos a un gol de distancia, pero ahí el Girona controló muy bien el partido y esa es la sensación con la que nos tenemos que quedar, que fue capaz de no sufrir, no le colgaron casi balones al área en el tramo final, etcétera, etcétera, sino que los últimos 10 minutos fueron bastante buenos, ¿eh? Sí, ahí yo también quería resaltar a la figura de Luispa, porque ahí hubo un momento en que cuando el equipo se partía mucho en ataque, él supo coger la rienda del equipo, echarse el equipo a la espalda, apoyado por Riquelme, que jugó un poquito más adelantado que lo que suele hacerlo en el medio Sí. centro. Y a partir de ahí, pues no se sufrió. Se sufrió porque teníamos el miedo todos, no solo los jugadores, como decimos, lo teníamos todo de estar solo un gol arriba y de venir de 2 semanas anterior de haber sido empatados tras un 2-0, Sí. pero el Ejido no planteó nada en ese tramo final de partido. No, y eso es lo que nos tenemos que quedar. 3 puntos vitales, Jaime. Había que ganar como fuese. Y para mí lo más importante en este partido era la victoria. Más que la forma que así que era la victoria. Pero bueno, al final mantienes portería cero. Te llevas ese tramo final como puntos positivo para seguir trabajando en él. Y ahora la situación está que con el empate de Relativo Granada y UCAM, UCAM, Granada B y Yeclano van a están a 50 puntos. Ahí la están viendo en sus pantallas. UCAM, Granada y Yeclano con 50. 52 tiene Atlético Sanluqueño. Está todo muy apretado, pero el Yeclano depende de sí mismo hasta este sábado. O sea, es una semana muy importante. Sí, y luego también es de tener en cuenta la racha que tanto Sanluqueño como UCAM como Recreativo Granada llevan. Sí, Al sí, sí. final han sumado muchos puntos en la última jornada, que es lo que hace que el Yeclano haya perdido la ventaja que tuvo hace una semana. Pero el equipo sigue dependiendo de sí mismo. El equipo, si en Granada es capaz de dar el golpe encima de la mesa y de ganar, va a Sí. estar 3 puntos por encima del, del Recreativo Granada, y hay que utilizar esta visita a la ciudad deportiva de Granada como un poquito, valga el símil, como se utilizó el año pasado la visita a la ciudad deportiva Pinatar. del Cartagena, Pinatar Arena. Se llegaba por detrás del rival directo, se venía con el golaveraje en contra, y por qué no hacer una locura de esas como se hizo en Pinatar, darle la vuelta al golaveras, ganarle, sacar la ventaja y sacar del campeonato mentalmente al rival. Quedan 3 jornadas. Lo del elegido dijimos que era una final. Yo no sé si lo compartes o no, Jaime, pero para mí este es el partido del ser o no ser. Sí, al final, si no eres capaz de ganar en Granada,
o mejor dicho, si pierdes en Granada, Sí, porque el empate, con el empate aún te quedan 2 jornadas en las que el sí, Granada tiene que ir puedes al Lepe. pensar en el que, claro, que Granada puede perder, pero si pierdes en O Granada, puedes empatar y UCAM puede perder en Granada o en Cartagena, o puede empatar en Cartagena. sí, pero al final tampoco, aunque nos podamos valer de las derrotas a los demás, es un partido para dar el golpe encima de la mesa, para ganarlo, para sacar ventaja numérica en puntos y afrontar los dos partidos, los dos derbis que quedan contra Cartagena y Valmenor, en esas posiciones verdes que se ven ahí en el cuadrito y con una pizca de confianza en uno mismo. 2 partidos contra Cartagena y Valmenor que van a ser domingo a las 12, ahí horario unificado por ir adelantándolo. Pero este sábado a las 5, por ya centrarnos en este último tramo de charla entre tú y yo, en el rival, vamos a recibir al Recreativo de Granada, y como tú decías, traía una racha espectacular. Ahí le vemos que viene de empatar, pero viene de empatar contra UCAM Murcia. Todos sus partidos anteriores, 4 o 5 victorias consecutivas, imponiéndose a muchos de los rivales de este grupo. Y que, joder, en Yecla nos dejó una sensación de decir, este equipo es muy bueno, porque con Samu Modorión arriba, que acaba de ser convocado con la sub-19, con Yunes, con Martín Solá atrás, es decir, es un equipo muy trabajado y que va a ser complicado, Jaime. Sí, al final el Samu este que parecía un avión en la Constitución, lástima que no sea el partido de la selección un par de días antes, pero bueno, también el factor de que haya sido convocado también le puede centrar un poquito y estar pensando en no meter el pie contra el Yeclano para no perderse esa convocatoria. Y ahí Ojalá. tendrá que ir alguien a darle un bocado en la oreja en el primer córner que haya para que sepa que se puede jugar mucho. Ojalá que así sea. Por comentar los números de local del Granada, ha jugado 15, ha ganado 8, ha perdido un 4. En casa, pues le ganó Mar Menor ahí en su casa, le ganó, sin ir más lejos, si no me equivoco, el Jerez, el Recre. Es decir, bueno, han habido también equipos que han sido capaces, y el Yeclano, pues Jaime va a ser capaz de sacar los 3 puntos ahí en Granada, y como digo, sería pues vital para el playoff, porque ganar no te asegura tener el playoff, pero virtualmente es un paso gigantesco de ese sábado a las 5. No sé si quieres comentar algo más de este partido, más allá de animar a la gente, o pasamos a charlar con Fran Martínez. Nada, al final que es muy importante el partido y seguro que hay gente allí. Y nada, que es ganar o ganar, como sea, por lo civil o por lo criminal, como decías tú. Mañana ya saben, bueno, hoy por la tarde ya saben que tendrán en Yeclasport la rueda de prensa de Adrián Hernández previo al partido del Recreativo de Granada, pero en principio Boris ya está recuperado. Pau Pérez va a tener la posibilidad de jugar, o eso seguro Adrián en el domingo en rueda de prensa, y Silvente va a poder entrar en convocatoria, o sea que estará ahí disponible para... No sabemos hasta para cuánto, ni si disponible, pero podrá estar en convocatoria. Así que bueno, son noticias esperanzadoras para el Yeclano, que pierde Álvaro Martínez, que sepamos, porque iban a recurrir esa sanción, pero lo pierde después de la sanción contra esa roja contra el Ejido, Sí. decías. Si quieren saber si estará Álvaro Martínez, pues está atento a Yeclasport. Pues sí, en Jack Fuerte tarde lo tendrán. Pues nada, os dejamos con la charlita con Fran Martínez y a ver si, coño, se entra un poquito el gusanillo, y el sábado, pues después del partido nos tomamos tranquilamente todos una cerveza allí en la ciudad deportiva de Granada. Ahí va. Pues como habíamos dicho antes, en el repaso de la actualidad del Yeclano hoy, pues por no ser repetitivos ya, porque han estado todos los futbolistas de la plantilla pasada, y por, Jaime, acrecentar un poquito las ganas de Yeclano y rememorar cositas que nos despierten el gusanillo al aficionado, tenemos a una vieja gloria de aquella temporada, Jaime, del Yeclano Deportivo, Fran Martínez. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Aitor. Lo de vieja gloria te lo paso, no te pases. Sí, al Hombre, final es un eterno y como buenos miembros de la cofradía del Clavo Ardiendo, esta semana nos teníamos que agarrar a ti por muchas cosas. Muchas Fran, gracias. me lo compras en el buen sentido de la palabra, porque antes de hablar del Yeclano hay que contextualizar a Fran Martínez. Sale de Yecla Pulpí, va a Orihuela, y esta temporada, bueno, este pasado domingo acaba de ascender a segunda federación con el Orihuela. Exactamente, así ha sido. Te lo compro lo de gloria, lo de vieja no tanto, que tengo 31 años, Aitor, por eso te lo digo.
Cuéntanos un poquito cómo ha sido la temporada en Orihuela para el que, bueno, pues diga, hombre, Fran Martínez, ¿qué ha sido de él esta temporada? Pues bueno, empezó siendo un año, la verdad que muy ilusionante, porque la temporada anterior yo llegué en invierno y nos quedamos a las puertas de jugar el playoff. En la última jornada no lo conseguimos. Y empezábamos el año con el objetivo ese. Y claro, de estar arriba, de pelear el ascenso. Tanto el club, que hizo un esfuerzo por traer a jugadores importantes, como los propios jugadores, teníamos claro el objetivo y bien marcado. Es cierto que pues, al final, cuanto menos hables de eso, mejor durante la temporada. Pero bueno, nos colocamos primero muy rápido, no sé si fue jornada 5, jornada 6, y no hemos bajado de ahí. O sea, el equipo yo creo que ha sido muy regular dentro de los altibajos que siempre hay en una temporada. Hemos llegado a estar a 7 puntos, nos han puesto a 1, incluso, como os comentaba, empezando la jornada segundo por jugar después. Pero el equipo a la cara ha sabido sobreponerse de todos los golpes y mantenerse primero, que yo creo que psicológicamente y emocionalmente es un poco complicado, porque siempre pues todos los rivales eres el rival a batir, todos encima tenemos un estadio muy bonito que todos vienen a intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, la verdad que el año ha sido muy bueno. Lo voy a recordar mucho tiempo también por lograr el ascenso, por el disfrutar diariamente, que yo creo que ha sido lo más importante, y por todas esas cosas. Y al final un Orihuela muy yeclano, aparte de Fran, Héctor Camps, Ayo, Cristian Perales, y muy yeclano también en la forma de ascender. Cogió ventaja, se ha dejado pillar y sube el último partido después de remontar en el partido contra Silla. Exactamente, ¿no? Dicen que así sabe mejor. Pues así ha sido. Sufrimos mucho. En ese último partido nos llegamos a poner por debajo, minuto 70 y algo, y ya lo veíamos todo muy negro, muy oscuro. Las noticias que yo no lo sabía, pero en el otro partido tampoco nos beneficiaban, y tocaba remar y tocaba la épica. Hoy cuando pensábamos en abordar la previa contra el Recreativo Granada y veíamos que habíamos tenido toda la plantilla y queríamos traer algo diferente, decíamos, hombre, el Yeclano, si no me equivoco, la única victoria que ha conseguido la Ciudad Deportiva de Granada la hizo en aquella temporada con 2-3, y además fue el primer gol de Fran Martínez en segunda vez con el Yeclano Deportivo. No sé si has jugado muchos partidos, pero yo no sé si te acuerdas de ese encuentro ahí en Granada. Hombre, claro que me acuerdo por cómo fue el año, por mi recuerdo de mi etapa allí, y por muchas cosas, ¿no? Por los compañeros también que estuvimos allí. Nosotros incluso este año, los que estamos ahí, hemos hablado a veces de nuestra etapa. Siempre la recordamos con una sonrisa, y evidentemente que me acuerdo, incluso me acuerdo del partido, me acuerdo del gol, me acuerdo que fue mi familia a Granada y lo pude celebrar con ellos. Tengo un recuerdo muy grato de mi etapa allí, y os deseo lo mejor, estáis muy cerquita, va a ser encima un duelo directo por el playoff, y ojalá consigáis vuestro objetivo, que es meteros en playoff. El otro día me felicitaron, no me acuerdo quién fue, y me dijeron que ojalá nos toque en el mismo grupo el año que viene. Si te soy sincero, me encantaría, pero si no estamos porque habéis subido, pues mejor todavía. Ojalá. Sí, sí, un partido contra el Granada que hay que recordar fue a mitad de temporada, en diciembre, si no recuerdo mal. Fue cuando el Yeclano dio el golpe encima de la mesa y dejó de ser el recién ascendido para convertirse en un pequeño candidato a jugar el playoff a segunda A en aquel entonces. Salvando las distancias con la diferencia que hay, es también un momento de pegar un golpe encima de la mesa. No sé si Fran ha seguido la trayectoria del equipo este año. Sí, le he seguido. Yo creo que han sido muy regulares. O sea, llevan todo el año intentando pelear las posiciones de arriba. Es verdad que ahora pues se ha apretado todo un poco más, y yo creo que no sé, sois 3, 4 equipos los que peleáis por Sí. 2, 3 plazas.
se va a quedar uno fuera. Pues bueno, esto es una carrera de fondo y lo estáis preparados. O sea, mucho ánimo, mucha fuerza y que ojalá lo consigáis. Yo ya te digo, aquel año para mí a nivel personal ha sido el mejor de mi carrera por todo lo conseguido y por cómo fue también todo. Son muchos los parentescos que puede tener aquel año con este, porque bueno, no se esperaba estar arriba y al final se estuvo. ¿Qué crees que os hizo aguantar arriba? Es verdad que vino la pandemia y cortó, pero ¿qué crees que hizo al Yeclano acabar el partido de Cartagena y verse segundo, casi líder, ganar en Murcia, etcétera, etcétera, estar ahí en esa parte de arriba? ¿Qué crees que fue lo que más os valió para estar ahí? Pues la confianza que teníamos. Creo que teníamos muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero si tú empiezas el año dubitativo y empiezas que no te lo crees, que no te salen las cosas, pues todo va a ir peor. Tuvimos la suerte que los resultados en casa estábamos en esa racha que en la Constitución lo ganábamos absolutamente todo y en cuanto enganchamos un par de resultados fuera de casa que nos estaban dando, empezamos a estar arriba y el vernos ahí pues nos hizo pensar a nosotros mismos, hostia, pues igual merecemos estar ahí y era la realidad, que por juego y por todo merecíamos estar ahí y nunca vamos a ver lo que hubiera pasado. Muchos decían que hubiéramos bajado el pistón un poco en el último tramo de temporada, pero nunca se sabe. Yo al equipo lo veía con mucha energía, con muchas ganas de demostrar, aparte jugadores que no habían demostrado en esa categoría y con un hambre terrible. Y yo imagino que este año nos estará pasando algo parecido. Sí, y teniendo en cuenta la experiencia de esta gloria, que no vieja y todo, como, Es que, como perdona Jaime, si Fran fuese vieja, lo tuyo ya sería de momificación, Jaime. respeta, chaval, respeta. Bueno, teniendo en cuenta esa experiencia, ese saber haber estado en el ascenso del Yeclano a segunda en ese año de playoff, ahora con el ascenso de Orihuela tan reciente, ¿qué le podrías decir a la plantilla, a los jugadores cuando tienen cuando se está, no torciendo, pero cuando se está complicando la cosa, cuando queda tan poquito y hay que apretar los machos? ¿Qué le diría Fran a la plantilla del Yeclano? Pues hombre, yo no soy nadie para decirles, pero Una si gloria. tuviera que decirles algo, que disfruten de la experiencia, de estar ahí arriba. Si están ahí arriba es porque se lo han ganado y porque se lo merecen y porque son de los mejores equipos del grupo. Entonces que lo disfruten, que se sientan importantes en la categoría y que a por el toro. Eh, Vamos a tocar algún que otro puntito, Jaime, de lo que fue aquella temporada, porque yo creo que todos disfrutamos mucho. Fran, no jugaste el playoff, no sé cuánto te dolió aquello. Pues creo que es la espina clavada que tengo más grande y que no se nos va a quitar. Que no se nos va a quitar porque tenía muchísimas ganas, tenía muchísima ilusión de aquello, todo el año remando, incluso después de la pandemia, 3 meses estuvimos, o 2 meses y pico, preparando a conciencia un partido en el que sabía que no iba a jugar. Entonces me dolió muchísimo por la importancia también del partido. Hostia, era unas eliminatorias en que era un partido solo y podía pasar cualquier cosa. Y el no poder estar ahí para ayudar al equipo, pues me jodió mucho y más por cómo fue, porque al final fue una sanción de 5 amarillas, que no fue una expulsión directa, que ahí pues sí que, oye, me hubiera resentido y lo hubiera entendido, pero una sanción de amarillas, que yo me iba a perder el partido de Don Benito y me terminé perdiendo el partido más importante de mi carrera. Pues bueno, algo que no entendí y como te digo, pues una espina clavada que tengo ahí que me molesta bastante. Decía antes que te habían dicho que si se podía dar la casualidad de volver a la Constitución el año que viene. No sé si tienes planteado volver antes, ahora en estos partidos que quedan, ahora que ya estarás de vacaciones o casi.
Pues como hemos dicho, ahora con habiendo terminado la liga tan temprano, gracias a Dios, pues tenemos mucho tiempo para ver partidos, para ver excompañeros, para ver, y me encantaría, seguramente voy a ir a la Constitución. Ojalá que sea ver el playoff y pues eso, equipos de mi grupo también, de aquí del grupo 6 que también juegan el playoff, seguramente también me acercaré a verlos. Y la posibilidad del año que viene de estar en el mismo grupo, pues como os he dicho antes, ¿no? Ojalá, me encantaría, me haría mucha ilusión volver a jugar allí, pero como os he dicho, si no jugamos porque habéis subido de categoría y ya no estáis aquí, pues mejor que mejor. Por ya terminar el ciclo y la interacción aquí con Fran, ¿con qué sensación que te vas de Yecla? Porque te vas con la sensación de un descenso a tercera división, después de lo que se ha vivido. Cuando sales en momento, imagino que ahora cuando piensas hacia atrás, pues te acuerdas joder, de golear al Badajoz, al Recre, en fin, una temporada muy bonita. Pero en ese momento cuando sales, ¿con qué sensación abandonas Yecla? Bueno, pues un poquito amarga, ¿no? Porque la segunda temporada en segunda B fue una ruina, de principio a fin. Empezamos muy mal, también el sistema de los grupos creo que tampoco nos acompañó y bueno, tampoco quiero poner excusas, pero es verdad que fue un año duro, que fue un año complicado, pero aún así, con el año tan malo que fue, miro, hecho la vista atrás y no lo recuerdo como un año malo, o sea, de vestuario malo, ni de broncas, ni de peleas, ni de... Cuando normalmente estás en esa situación sí que hay mucha más tensión, cualquier roce termina en pelea, cualquier... Y lo recuerdo en tema vestuario tan bueno como el año anterior, que fue un año muy bueno. O sea, en ese sentido, muy bien. Pero claro, pues me voy con la sensación amarga de haberme ido y de no haber podido conseguir pues dejar al Yeclano en la categoría que mínimo merece estar. Pues por suerte lo tenemos ahora en la segunda federación y jugando, ojalá que cosas muy bonitas. Fran, muchas gracias por atendernos este rato, que la temporada que viene te volveremos a ver en categoría nacional. Si pasas por la Constitución, pues de maravilla, si no, aún mejor. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí en el Nacional Abuelo esta semana. Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo, que estáis creciendo un montón y por todo. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias, Fran. gracias. Pues nada, eso ha sido el ratito con Fran Martínez, pues repasando un poquito momentos del Girano, también hablando enlazándolo con la actualidad, para ver si Jaime, hay mucha gente con el gusanillo, pero conseguimos que haya más gente aún con el gusanillo para este sábado a las 5. Da para todo el sábado, da para coger la opción a Aitor García, bajarte, tirarte el puente tranquilamente allí en Eso hay que Granada. tener pasta, eso hay que tener pasta No, y no todo en el mundo Granada factura o como, coger, coger, como coger Aitor la, García. coger la opción que baraja Jaime, que no sabemos si la hará o no, pero de viaje relámpago. Sales por la mañana, comes, ves el fútbol y te vuelves a Yecla. Da para todo. Entonces, a ver si con el gusanillo de la gente, de pues, escuchar cosas que fueron bonitas, Jaime, conseguimos que el sábado a las 5 el Yecla no se sienta arropado porque tiene que estar arropado por su gente. Pues sí, la verdad es que ese año, como veníamos hablando, fue muy chulo porque ahí el equipo también remontó un 1-0 inicial, le dio la vuelta, ahí fue cuando se dio cuenta que se podía estar arriba y nada, y estoy seguro de que hay que aprovechar esta oportunidad y hay que aprovechar el tirón de la cercanía, entre comillas, con Sí. lo que ha sido la temporada y que Fíjate cómo seguro... es la cosa, Jaime, que vemos el viaje de Granada como si fuera a ir a Murcia, ¿eh? Sí, sí, al final, al final lo vemos que lo podemos tocar. Y luego que viene el puente también, es una fecha para poder estirarse un poquito y seguro que el Yeclano está bien arropado y seguro que gana. No sabemos aún cómo conseguir las entradas del partido. Según me han contado y he leído, los últimos encuentros aquí en este grupo, la entrada se compraba allí, dentro de la ciudad deportiva, a un precio de 5 euros. Intuimos que deberán informar desde las redes oficiales del Granada o bien del Yeclano, pero esa es la información que a nosotros nos ha llegado sobre las entradas del Granada. Se nos ha olvidado preguntarle a Fran Martínez sobre
último partido contra el Recreativo Granada, que lo expulsaron en el minuto 30 y perdió el Yeclano 0-2, que fue un poquito más raro, pero no hace falta preguntar. Y así que nada, vamos a dejar aquí el suena de hoy, sábado a las 5 en Yecla Sport. Estará el minuto a minuto del partido. En Teleyecla Radio estará un servidor contando lo que pueda ser ese encuentro vital para el Yeclano Deportivo, y que ojalá que nos veamos muchos yeclanos allí en Granada. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Ojalá que diciendo que hay mucha vida del Yeclano en el playoff de ascenso a la Primera Federación. Un abrazo. Seguro.